Hay dos frases en la Sagrada Escritura que a mí me gustan mucho porque hace parte del proyecto de Dios para con nosotros. Y esas dos frases, una de ellas aparece en el Antiguo Testamento, donde el Señor le dice a su pueblo por medio de Moisés: ustedes sean santos, como yo el Señor su Dios soy santo. Y después aparece recordándonoslo Jesús, diciéndonos a nosotros: ustedes sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Digámoslo que ese es el proyecto final de Dios para cada uno de los seres humanos, la santidad. Que alcancemos en lo que nos compete a dar el máximo de lo que nosotros podemos llegar a dar. Que nunca seamos mezquinos en el proceso de construcción de nuestra vida. Que no nos conformemos con lo mínimo. Que no nos contentemos con que yo soy así y así me voy a morir. Que no seamos condescendientes con un mundo que nos dice: mira, pero si todos somos así, pues ¿cuál es el problema de que tú también seas así? Si todo el mundo lo hace, pues ¿cuál es el problema de que tú también lo hagas? Por eso Jesús nos jalona en un sentido totalmente distinto al sentido del mundo y nos ayuda a alcanzar a nosotros ese proyecto de lo que significa la perfección. Pero la santidad y la perfección no es entendida dentro del proyecto de Dios como el hecho de voy a utilizar esta palabra, inerrancia. Inerrancia, es decir, que uno nunca se equivoque. No quiere decir alcanzar la perfección y la santidad que uno nunca se equivoque. Uno puede, oigan bien esto que les voy a decir, uno puede alcanzar a ser santo teniendo limitaciones humanas. Todos los santos que la Iglesia venera hoy, no crean ustedes que eran personas que no tenían ni un solo defecto. Porque a veces eso es lo que creemos, no, que el santo es el que no tiene ningún defecto. No, Pedro es hoy San Pedro teniendo todos los defectos del mundo. Pablo es hoy San Pablo teniendo defectos. Entonces, ser santo no significa ser sin defectos. Tenemos defectos, tenemos limitaciones, tenemos cosas tan estructuradas en nuestra personalidad que nos cuesta mucho trabajo poder lidiar con ellas y encauzarlas y mantenerlas siempre como a raya, frenadas. Y yo creo que una cosa que uno nunca debe olvidar es eso: ¿cuáles son sus propias limitaciones humanas? Para que no creamos nunca como que ya estamos en la cúspide y en el límite de nuestra propia perfección, sino que todos los días descubramos que hay cosas necesarias en las cuales es importante trabajar. La gente hoy para excusarse dice: es que no hay nadie perfecto sobre la tierra, todos somos imperfectos. Eso es verdad, hasta ahí es cierto. Pero ¿saben ustedes cuál es el problema? Que nosotros, siendo imperfectos como somos soberbios. Sabemos que si no nos bañamos, vamos a oler hediondo. Hasta los santos huelen hediondo si no se bañan. Hasta la gente más pegada a Dios, si no se cepilla los dientes, se le van a cariar y se le van a dañar. Entonces fíjense que el asunto es que siendo imperfectos como somos, que lo somos y es verdad, y no hay ningún problema en eso, nosotros sigamos siendo como tan soberbios. Y entonces desde esa soberbia seamos a veces jueces tan duros e inmisericordes con los defectos y las limitaciones de los demás. Y oído que cuando yo hablo de defectos y de limitaciones no estoy hablando de pecado. Los defectos humanos no son pecados humanos. El pecado es otra cosa totalmente distinta.
que el pecado no debería existir. Uno puede ser un santo defectuoso, pero no un santo con pecado. Con defectos se puede alcanzar la santidad, con pecado no. Por eso cuando el Señor habla de que ustedes sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto, nos está diciendo, ustedes tienen derecho a equivocarse, meter la pata, fallar algún día en la percepción de las cosas, pero pecado es lo que no debe haber nunca en la vida, porque eso no está en Dios. Y yo pienso que afortunadamente nosotros tenemos cada uno nuestros defectos y nuestras propias limitaciones que nos pueden y que nos pesan. ¿Se imaginan donde nosotros no tuviéramos defectos de ninguna clase, donde nunca nos equivocáramos? ¿Ustedes se imaginan lo soberbios y lo autosuficientes y lo engreídos y lo duro que nosotros seríamos en nuestros juicios contra los demás? Si teniendo todos los defectos que tenemos somos tan duros, ¿se imaginan la soberbia que tendríamos donde fuéramos perfectos? El demonio y los ángeles del cielo son seres mucho más perfectos que nosotros. ¿Ustedes creen que el demonio y los ángeles del cielo entienden nuestros límites humanos? No. ¿Por qué creen ustedes que Dios puso en manos de hombres el perdón de los pecados de otros hombres? Porque solo un hombre frágil, como lo es un sacerdote, puede entender a una persona frágil que se llega a confesar. Si nosotros fuéramos confesados por ángeles, los ángeles nunca nos absolverían, porque los ángeles no tienen las imperfecciones que nosotros tenemos. Ellos no serían capaces de entender la naturaleza humana. Por eso yo creo que todos nosotros tenemos lo que se llama en electricidad, un polo a tierra, que es el que nos evita que nos electrocutemos espiritualmente, terminemos haciendo corto. Los que tienen vehículos y saben un poquitico de eso, yo sé poco de eso, algunas cositas muy simples, saben perfectamente que lo que evita que un carro se ahogue con los gases es un tubo que tiene por detrás que se llama el exhausto. Si ese exhausto se tapara, el carro se ahoga y se apaga. El polo a tierra es lo que evita que se produzca un corto y que evita que en algún momento pueda haber una conflagración, un incendio en nuestra casa. Todos los seres humanos tenemos también un polo a tierra, que es el que nos conecta a nosotros con nuestra realidad, con nuestra miseria. Nosotros todos tenemos un positivo y un negativo, que es el que nos energiza. Pero tenemos un polo a tierra, que es el que nos aterriza. Y nadie puede cortar ese polo a tierra de su vida, porque pierde contacto con su realidad y se llena todavía de muchísima más soberbia, pensando de que ya no necesita crecer más. Y yo sigo insistiendo porque quiero que esa idea les quede clara. Yo me doy cuenta que a veces algunas personas cuando escuchan mi reflexión se justifican para hacer ciertas cosas. Es que el padre Juan dijo, y se nota que no hubo una adecuada interpretación. Insisto en que cuando yo hablo de defectos, si hablo de polo a tierra, no estoy hablando de pecado. El pecado es un defecto en la naturaleza. Es una perversión de la naturaleza. Todos nosotros tenemos limitaciones. Algunos tienen limitaciones físicas. Le voy a poner un ejemplo tonto, hasta ridículo. Hay gente que no tiene motricidad y bailar, por mucho que le enseñen,
no aprende. ¿Eso es una limitación? ¿Eso lo hace un pecado? No, es una limitación. Realmente lo he tratado, he querido, pero no, el cuerpo no me da para yo bailar como bailan muchas personas. Que no tengamos capacidad para comprender con más facilidad ciertos temas. Hay a quienes nos resulta más difícil las matemáticas. Eso es una limitación, pero eso no es un pecado. Y así hay muchas cosas que uno descubre, oye, esto, no soy habilidoso en esto, me cuesta trabajo, soy temperamental. ¿Recuerdan que les he hablado de eso? El temperamento es un defecto, pero no es un pecado. El pecado es el carácter que se genera del temperamento y la forma como yo reacciono con mi temperamento. Entonces, hoy Pablo, que ha venido hablando, recuerden ayer, de su currículum, de su hoja de vida, diciendo, miren, ustedes a mí no me van a echar carreta, pensando que ustedes son mejores que yo. Si ustedes quieren que yo presuma, pues yo voy a presumir. Pero mi presunción es sencillamente haber aguantado y soportado todo por Cristo. De eso es lo que yo presumo. Y esa es mi hoja de vida. Yo he aguantado maltrato, humillación, hambre y desnudez por amor a Jesús. Esa es la hoja que me presenta a mí. Pero Pablo también va a decir hoy, en continuación con ese texto de ayer, una frase bien interesante. En ese capítulo 12 de la carta a los Corintios, donde dice, por la grandeza de las revelaciones que Dios me ha hecho, porque es que Dios con Pablo fue misericordioso. Así como Pablo tenía muchas dificultades, Pablo también tuvo momentos con el Señor de mucho éxtasis. Y él habla incluso de haber tenido revelaciones del Señor y que tuvo un arrebato, Pablo lo llama un arrebato hasta el tercer cielo. Es decir, tuvo una visión de éxtasis, él no la explica, pero él dice una especie de arrebatamiento al tercer cielo, donde fui arrebatado al paraíso y donde se oyó palabras inefables que un ser humano no es capaz de repetir. Pablo fue llevado al cielo estando vivo. Y es posible que eso también lo hubiera vuelto a él un engreído. ¿A quién de ustedes Dios le ha dado éxtasis y llevado al cielo? A ninguno de ustedes. Pero Pablo al mismo tiempo reconoce, por la grandeza de las revelaciones, porque me las ha dado, Dios me ha puesto en la balanza un contrapeso para que yo no me engría. Porque es que la gente que tiene revelaciones de Dios se engríe. Hay gente que no puede tener una experiencia mística bonita, sino que se engríe. Entonces dicen, es que si me la dio a mí es porque yo soy mejor que tú. Entonces el Señor evitó que Pablo tuviera ese engreimiento y le puso en la balanza un contrapeso. Le puso su polo a tierra. Te necesito siempre aterrizadito, Pablo, para que no te vuelvas engreído y para que a la postre todo mundo sepa que toda la grandeza que hay en ti viene de mí. Para que no te gloríes de nada, sino para que te gloríes de mí. Para que en tu pequeñez, como lo va a decir el apóstol Pablo, se muestre mi grandeza, la grandeza de Dios. Y entonces dice Pablo, por la grandeza de las revelaciones y para que no me engría, para que no me vuelva orgulloso, presumido, engreído y fantoche, se me ha dado una espina en la carne, el polo a tierra. Un emisario de Satanás que me abofetea, una espina en la carne, una limitación humana
que lo mantenía él con los pies en la tierra. Y así como puede haber un día una manifestación de éxtasis y puede ser uno arrebatado al mismísimo tercer cielo y llevado a la presencia de Dios y escuchar, como dice Pablo, palabras inefables, un día uno descubre y reconoce su propia miseria. Y ese descubrimiento de la propia miseria es precisamente para que nosotros no nos elevemos tanto, que olvidemos que toda la gloria se la debemos al Señor. Me ha enviado un emisario de Satanás para que me abofetea, para que no me engría. Lo repito otra vez, repito toda la frase. Por la grandeza de las revelaciones y para que no me engría, se me ha dado una espina en la carne, un emisario de Satanás que me abofetea, para que no me engría. Lo repito otra vez, para no volverme engreído. Por ello, 3 veces le he pedido al Señor que me lo quite. Y el Señor me ha respondido, te basta mi gracia. Como quien dice, no te lo voy a quitar. Y te voy a mantener aterrizado. Te voy a hacer grande y te voy a hacer santo con esa limitación. Pero no te la voy a quitar. Por eso lo que les decía ahorita, si defectuosos como somos tan engreídos, porque somos engreídos, ¿se imaginan donde no tuviéramos defectos? Seríamos insoportables. Insoportables. Hay personas que con todos los defectos que tienen son insoportables. ¿Se imaginan donde no los tengan? No los aguanta nadie. Ni se soportaría uno, ni siquiera a sí mismo. Y Pablo lo entendió y supo que tuvo que lidiar toda su vida con esa espina en la carne. Han intentado explicar qué significa esa espina en la carne. Algunos dicen que es probable que como Pablo viajaba tanto, hubiese adquirido alguna enfermedad en la piel. Y los médicos, y especialmente los dermatólogos, saben que las enfermedades de la piel son prácticamente incurables. Por eso dicen los médicos, se burlan de los dermatólogos, dicen los dermatólogos son los que siempre tienen clientela, porque esos nunca se curan. Las enfermedades de la piel son muy lidiosas, muy difíciles de tratar. Entonces algunos dicen, es probable que haya tenido alguna enfermedad de la piel, que le hubiera causado algún impedimento. Otros dicen que como Pablo era célibe, no tenía esposa, hubiese tenido también desde ese punto de vista muchas tentaciones. Recordar uno, Pablo no vivía por ahí como que, eso a mí no me importa tener mujeres o no, el sexo no me importa. No, Pablo era un hombre, un ser humano. Y seguramente que en oportunidades vivió experiencias de tentación. Y se acordaba que era un hombre y que todavía estaba vivo. Y seguramente Pablo no quería lidiar con eso porque quería tener toda su concentración en las cosas de Dios. Pero alguna vez tenía que también lidiar con las cosas suyas y aprender a manejar su humanidad, aprender a manejar su condición sexual. Así que hermano, pilas pues, en vez de andar pidiéndole al Señor que le quite todos los defectos que tiene, dígale más bien que quiere aprender a manejarlos. Uy hermano, acuérdese siempre de esto que acabo de decir. Si con los defectos que tenemos somos como somos, ¿usted se imagina donde nosotros fuéramos perfectos? Ahora, si hay algo en lo que tengamos que ser perfectos y ser santos, recuerden lo que lo repito, creo que es la 3ª o 4ª vez, es en que en nuestra vida defectos puede haber. Dios lidia con nuestros defectos y nos puede hacer santos con nuestros defectos. Lo que no debe haber es pecado, porque defecto no es pecado. Todos los seres humanos somos defectuosos y hay que aprender a lidiar con eso. Pero que de nuestros defectos no salgan nuestros pecados.
Como cuando alguien dice, ay padre, yo tengo un gran defecto, es que yo hago mucho juicio sobre la gente. Ese es el defecto. ¿Cuál es el pecado? Emitir el juicio. Que todo lo que piensa lo anda soltando. Tiene el defecto, cállese, cállese y rece por esa persona de la cual ha tenido la emisión de un juicio. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.